sea el Señor, pues, el que nos ilumine, el que nos instruya, el que es nuestro Maestro interior, que es la verdad suma, la verdad suprema, que nos ayude a profundizar en este maravilloso misterio desde la Sagrada Escritura, para que podamos comprender aquello que Él nos quiere enseñar, aquello que Él nos quiere entregar en esta hermosa experiencia de la Escuela de la Fe de Invierno. Dejo con ustedes entonces a Eliana, coordinadora de la Escuela de la Fe, para que ella nos dé algunas instrucciones y podamos, por lo tanto, disfrutar de la mejor forma posible de esta hermosa experiencia. Hola, buenas noches a todos. Vamos a partir con nuestro profesor Arturo Bravo Retamal, nacido hace 12 años en la Perla del Pacífico, Valparaíso, teólogo laico, casado con Patricia y papá de Constanza, Daniel y Silvana, doctor en Teología Bíblica por la Universidad de Tubinga en Alemania, académico y jefe de carrera en el Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y profesor del Seminario Metropolitano. Las dudas las van haciendo a medida que se vayan generando. Tenemos que trabajar con la Biblia para ver los textos que el profesor va a ir trabajando. Y los micrófonos están cerrados para todos ustedes. Cuando necesiten hablar, levantan la mano para poder abrir el micrófono. Entonces vamos a nuestro tema. A mí me habían pedido que yo pudiese hablar sobre el tema de ecología y Biblia, tanto hoy día como mañana. Y hoy día el tema se llama creación y ecología. Entonces lo titulé Dominar la tierra o cultivar el jardín. Mañana el tema, lo dejo anunciado, dice relación con lo que se llama ecología humana. También hay una ecología humana, eso lo explicaré mañana. Y esa ecología humana, veremos el tema de la opción preferencial de Dios por los pobres, bíblicamente hablando. Bien, en relación entonces al tema de hoy, creación y ecología, la pregunta es, ¿dominar la tierra o cultivar el jardín? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque resulta que para la creación tenemos dos relatos. Uno que se ubica en Génesis 1, del 1:1 al 2:4a, al capítulo 2, versículo 4a, y el versículo 4 queda partido, por eso que se habla de versículo A y B. Y el segundo relato empieza en el capítulo 2, versículo 4b, hasta el versículo 25, hasta el término del capítulo. Bueno, ¿y por qué hay dos relatos? Porque resulta que en la Biblia nosotros encontramos muchos autores. Encontramos que se han recogido diversas tradiciones. Y como es en el caso de la creación, que aquí se ha recogido dos tradiciones. El primer relato, que está en el capítulo 1, corresponde a lo que se llama la tradición sacerdotal, y el capítulo 2 corresponde a lo que se llamaba la tradición yavista. Pero resulta que hoy en día la tradición yavista se fue a los suelos. El otro día lo conversábamos, lo decía un colega biblista, el padre César Carbullanca, doctor también en Sagrada Escritura. Y resulta que, claro, hoy en día prácticamente la
la teoría del yavista no se sostiene, ¿cierto? Eso lo veíamos el otro día. ¿Cierto, Raimundo? Por ahí lo estoy viendo, que estábamos en un curso con el padre César. Pero no importa. Lo fundamental es que son dos tradiciones distintas acerca de un mismo tema, que es el tema de la creación. Lo primero que hay que decir, que es lo que ha producido también un gran problema, sobre todo antes, hoy en día no tanto, es que estos textos, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2, como de muchísimos textos en la Biblia, utilizan un lenguaje figurado. Utilizan un lenguaje figurado. Utilizan un lenguaje metafórico a base de imágenes. Eso significa, entonces, que no son relatos estrictamente históricos. Es decir, las cosas no pasaron exactamente como ahí dice que sucedieron. Porque si fuera así, de partida habría bastantes contradicciones entre el primer y el segundo relato. Uno puede hacer un determinado ejercicio. Yo lo hago cuando estoy en esta materia con grupos bíblicos, en donde se haga una comparación entre Génesis 1 y Génesis 2, colocando determinadas preguntas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo aparece creando Dios? Ya, supongamos. Resulta que si uno mira Génesis 1, aparece creando por medio de la palabra. Crea por medio de la palabra. Si uno mira Génesis 2, del versículo 4b en adelante, es Dios mismo el que utiliza las manos. Por ejemplo, dice, y plantó un jardín en Edén. Ya, o sea, Dios aparece plantando un jardín. También aparecerá que hizo caer al hombre en un sueño profundo, etc. Entonces, aparece, ¿cierto?, de una manera, digámoslo así, más materialmente involucrado en la creación. ¿Cómo aparece la creación del ser humano? Resulta que en Génesis 1 aparece que varón y hembra los creó, ¿cierto? Por ahí en Génesis 1:27 creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y si uno va a Génesis 2, la creación del ser humano es bien distinta. Es muy distinta. ¿Por qué? Porque resulta que en Génesis 2 aparece que primero es creado el hombre, después se ve que el hombre está solo y se quiere hacer una ayuda para esa soledad, y aparece la creación de los animales, fíjese, y después se vio que el hombre seguía estando solo, que los animales eran compañía, pero no era la compañía estrictamente adecuada para él. Y ahí es donde dice que se hace caer en un sueño profundo, y de un costado es tomado entonces el material para hacer a la mujer. Ustedes comprenderán que o es una cosa o la otra, porque las dos no pueden ser. ¿Cierto? Es una contradicción muy grande entre lo que dice un relato y lo que dice otro. Y para ponerlo de una forma todavía un poco más crítica, vamos a ayudar aquí a las crisis, a hacer más crisis todavía. No solo está la alternativa en que es lo uno o lo otro, sino que está la alternativa que no sea ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque resulta que, como decía en un principio, se trata entonces de un lenguaje metafórico
a través del cual son otras las cosas que se quieren decir. No se quiere hacer una crónica exacta de cómo el mundo fue creado. Entonces ahí cualquier aproximación historicista está equivocada, porque hay que ir al mensaje que se quiere transmitir, a las verdades que están contenidas allí, que son verdades más profundas, que son verdades de fe y que ya veremos qué es lo que se tiene que decir. Ahora bien, hay el problema está en lo siguiente. Si nosotros vamos para que miren en sus Biblias, Génesis capítulo 2, versículo 4b y siguientes, en la traducción que tengo yo aquí, es la Biblia de Jerusalén. Ustedes pueden tener seguramente otros textos, otras versiones, no importa. Dice, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. O sea, había una especie de desierto, había una especie de terreno baldío, porque no había arbusto, ni ninguna hierba del campo había germinado. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Ni había hombre que labrara el suelo. Fíjese que aquí, antes todavía de la creación del ser humano, en este relato, ya aparece una función del ser humano. Y la función del ser humano es labrar el suelo. La función que aparece aquí es cultivar la tierra. Cultivar la tierra. Bien. Fíjese que con eso ya estamos entrando en tierra derecha con el tema de la ecología. La función del ser humano, cultivar la tierra. Luego dice, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Bien, tenemos entonces ahora al hombre como un ser viviente. Y dice, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí dice, habla de unos determinados ríos, y en el versículo 15 dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Para que lo labrase y lo cuidase. Aquí hay una cosa bien interesante desde la perspectiva de la cultura hebrea. Porque nosotros estamos aquí en un mundo, en una cultura que tiene una mentalidad distinta a la mentalidad que tenemos nosotros. Nosotros provenimos más bien de una cultura greco-latina, pero la cultura hebrea es distinta. Entonces, en el mundo hebreo antiguo, por lo menos, prácticamente no existía la abstracción. Es una mentalidad distinta. No existía la abstracción. En el lenguaje, ¿cómo se expresa la abstracción? Por medio de conceptos. Por medio de conceptos.
Los conceptos son abstracciones. En cambio, en una cultura en la que no hay conceptos, en la que no hay abstracción, ¿cómo se expresan las cosas? Se expresan por medio de imágenes. Por medio de imágenes. Por eso que son tan buenos para las comparaciones. Entonces, la imagen es algo plástico, se dice. Es algo más concreto. Es algo más práctico. En cambio, un concepto es una abstracción. Eso significa lo siguiente, que en hebreo las cosas se definen no por lo que son, es decir, no por su esencia, sino por lo que hacen. Las cosas se definen no por su esencia, sino que son descritas, más bien hay una definición descriptiva en razón de lo que hacen. Por lo tanto, ¿cómo es definido el ser humano en el segundo relato de la creación? Como alguien que tiene que cultivar y cuidar el jardín del Edén. Digamos así, uno es definido por su misión, por aquello a lo que uno le es encomendado. ¿Ya? Fíjese que, entre paréntesis, esa es una cuestión que no tiene que ver solamente con la mentalidad oriental y la mentalidad occidental. No, sino que tiene que ver con lo que es la cultura urbana y con la cultura agrícola. En el campo, yo conozco harto el campo, porque de niño iba de forma muy frecuente al campo. En el campo tampoco existen demasiados los conceptos, sino que existen las imágenes. Y uno mismo puede encontrar no sé, hacer recuento de imágenes, ¿ah? Qué sé yo, de repente, son tantos los ejemplos del lenguaje a base de imágenes, qué sé yo, en vez de decir en el campo, no sé, se me olvidó algo, ¿ah? Uno puede decir, se me arrancaron los pavos. Fíjese, se me arrancaron los pavos, ¿cierto? Entonces, ese estaba distraído, ¿ya? Entonces, esa imagen corresponde a una realidad de uno que en algún momento estaba cuidando los pavos y se le arrancaron, ¿no? Y etcétera. Piense usted cuánto lenguaje a base de imágenes nosotros podemos tener. Y muchas veces que hoy en día en el mundo urbano prácticamente no se entiende. O incluso en el mundo urbano, qué sé yo, cuando uno dice, los que somos de puerto, cuidadito con sacarme los choros del canasto. ¿Ve? Fíjese, ahí concepto no hay ninguno. ¿Ah? Ahí hay una imagen, ¿cierto? Eso, y etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión de lenguaje que no tiene que ver solamente con Occidente u Oriente, sino que incluso nosotros lo tenemos incorporado. Bueno, el lenguaje de la Biblia es un lenguaje hecho fundamentalmente a base de imágenes, porque tuvo que pasar mucho tiempo para que la Biblia tuviera contacto después con el mundo griego. Incluso en cuanto a personajes más o menos contemporáneos, Jesús pertenece al mundo de las imágenes. El lenguaje de Jesús es a base de imágenes.
El lenguaje de Pablo no. Pablo no sirve para las imágenes, pero es como bala, mire, como bala, imagen. Ajá. Es como bala para los conceptos, para el lenguaje conceptual. Entonces, por eso que sale muchas veces más fácil entender a Jesús que a Pablo. Justamente por el mundo conceptual que Pablo maneja, que viene de su formación griega. Entonces, en el mundo hebreo, las cosas se definen por lo que hacen, ¿ah? y no tanto por lo que son o por lo que dicen ser. Qué sé yo, claro, porque yo les puedo decir, oh, mire, yo soy, pero buenísimo, buenísimo. Jesús diría, Mateo capítulo 7, miren sus frutos, por sus frutos los conocerán. Una frase extraordinaria que llega con mucha fuerza y con mucho vigor hasta el día de hoy. Claro, porque uno puede decir una cosa y hacer otra. Y en eso tenemos bueno, y entre paréntesis, es una de las razones de tanta crisis también. Pero bueno, aquí aparece, digamos, que en el segundo relato de la creación, mayor problema no habría con la cuestión ecológica, porque la labor del ser humano es cultivar y cuidar el jardín. Cultivar y cuidar el mundo. Cultivar y cuidar la naturaleza. Otro elemento también es importante. Fíjese que dice que Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo. Es decir, ahí está nuestro contacto con el resto de la creación. Formamos parte de esa misma materia. Como se ha dicho últimamente, somos polvo de estrellas. Pero insuflado con el hálito divino. Entonces, nosotros también somos parte del mundo. Nosotros también somos parte de la creación. Somos criaturas. Y en eso estamos en comunión con todo lo creado. Bueno, ahora, después vendrá la creación de los animales, como digo, y luego la creación de la mujer, en donde aparece que es tomada de un costado, y esto aprovecho de decirlo inmediatamente, que aparezca que es tomada de un costado del varón, significa que tienen la misma naturaleza y tienen la misma dignidad. Están al mismo nivel. Hombre y mujer están al mismo nivel. Entonces esa es una forma de mostrar la igualdad, la equiparidad que existe entre el hombre y la mujer. Estos textos son en realidad muy interesantes porque nos ayudan a enfrentar dos problemas que son muy actuales. Primero, el tema del machismo, que gracias a Dios está pasando. Y justamente este texto de la costilla se utilizó durante tanto tiempo para mostrar la inferioridad de la mujer en relación al hombre, haciendo una interpretación equivocada, que no era la correspondiente.
Y el otro tema tan importante es el tema de la ecología. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, si nosotros nos vamos al primer relato, en Génesis 1, capítulo 1, versículos 27 y 28, el 27 ya lo leí, vamos a Génesis 1, 28, busquen ahí el texto en sus Biblias. Dice, después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Entonces, aquí aparece someter la tierra. Otras traducciones dicen dominar la tierra. Y pareciera entonces que aquí nos encontramos con una contradicción mayor. Porque en uno se habla de cultivar y cuidar la tierra, y en el otro texto se habla de dominarla. Fíjese que llevo ya como 20 minutos hablando y he explicado el puro título. Porque ese es justamente el título de lo que yo les quería presentar. Dominar la tierra o cultivar el jardín, ¿cierto? ¿Se trata de una contradicción o no? ¿Cómo se puede entender eso? Y para eso tenemos que entrar entonces a estudiar el capítulo número 1, ¿cierto? Proveniente de esta fuente sacerdotal que les decía. De partida, en cuanto al estilo, el estilo de Génesis 1 y Génesis 2 es muy distinto, porque resulta que Génesis 1 va a llevar un determinado esquema que va a ir repitiendo versículo tras versículo. Lo veremos. Y dijo Dios, hágase tal cosa y tal cosa se hizo, ¿ah? Y amaneció y atardeció y vio Dios que era bueno, y eso se va a ir repitiendo en todo el relato del capítulo 1. O sea, tiene una estructura que es la misma, más o menos. En gran parte es la misma estructura que se va repitiendo. En cambio, Génesis 2 es un relato que uno pudiese decir bastante más entretenido, porque cuenta lo que pasó, cómo Dios está involucrado en la creación. Es un relato circular, pudiésemos decir, que va de afuera hacia adentro. La tierra, el hombre, el jardín, la creación de los animales, de la mujer. Es como un relato concéntrico. En cambio, el primer relato es un relato más bien piramidal. Vamos viendo. Bueno, quiero empezar esto del Génesis 1 con lo siguiente. Con el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
tuvimos entre nosotros un gran biblista que incluso perteneció a la Pontificia Comisión Bíblica, gran biblista, que fue profesor mío de Juan Carlos seguramente también, no sé si habrá alcanzado a ser profesor de Juan Carlos. Ustedes a lo mejor lo conocen, se llama Antonio Moreno. Se llamaba Antonio Moreno. Gran biblista. Bueno, don Antonio decía, cierto que fue arzobispo de Concepción tantos años, don Antonio decía, mire, el texto más liberador de la Biblia son las primeras páginas, o uno de los textos más liberadores. Cuando dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Eso qué significa? Que Dios es Dios y el mundo es mundo. Dicho de otra forma, el mundo no es Dios. Solo Dios es Dios. El mundo no es Dios. Eso significa, no tenemos que andar buscando divinidades por ahí, no tenemos que andar buscando... hace años, discúlpenme la anécdota, pero es de televisión. No es que yo haya salido en la televisión, sino era un programa que estaba viendo. Había un programa que se llamaba Las Mujeres de la Tribu. Entonces llevaban a mujeres europeas, de Londres, por ejemplo, de Inglaterra, o de Alemania, de Suecia, a unos pueblos y unas tribus perdidas por ahí. Entonces, para ver cómo reaccionaban estas mujeres, cómo reaccionaba la gente también con estas mujeres, las mujeres de la tribu. Llevaban una a un pueblo. Bueno, a una la llevaron a un pueblo del Amazonas, y ya, con un intérprete, qué sé yo, y en la noche a dormir en una hamaca, y se acostó mirando hacia el río. No, le dijeron, no, le fueron a decir, no, no se puede dormir mirando hacia el río porque en la noche los espíritus del río, no sé qué, así que darse vuelta para el otro lado. Ya. Al día siguiente, a la selva, a buscar qué comer, qué se iba a paseo. Cuidado con ese árbol que el espíritu no sé qué lo puede atacar. Que el espíritu de allá no sé. Oiga, entonces, al final, en un mundo lleno de espíritus, en un mundo lleno de divinidades, terminamos esclavizados y atemorizados por esos espíritus y divinidades. Entonces, que no vaya bueno, algunos se acordarán, yo tengo la suerte de acordarme todavía, cuando niño iba al campo, salía por ahí el litre. Entonces había que decirle, buenos días, señor litre, o, otros se acordarán, había que tirarle su par de garabatos. Esas eran las dos. ¿Para qué? Para que no nos fuera a dar el litre. Fíjese, está como esa cosa mágica, ¿cierto? Ante lo cual nosotros nos podemos defender. Claro, un mundo lleno de espíritus es un mundo lleno de peligros. Porque significa que tenemos que tener agradados a los espíritus. Por eso que decía don Antonio, también es un acto de liberación para el ser humano decir que Dios es Dios y el mundo es mundo. Eso por una parte. Ahora, en esta cuestión de la ecología se nos ha culpado justamente a la religión judeo-cristiana de que hemos desacralizado el mundo. Porque prácticamente fue el judaísmo y después nosotros los que dijeron, no, mire, el mundo no es sagrado. No es sagrado en el sentido de que el mundo no es divino.
no está Dios ahí. O sea, claro, Dios está presente en el mundo, pero el mundo no es Dios. Sino que Dios es Dios y el mundo es mundo. Fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Entonces, hay Dios y hay criaturas. Y todo lo demás es criatura. Ya. Tendremos también que sacarnos ver cómo salimos de esa acusación que se nos hace, que nosotros fuimos los responsables más o menos de la hecatombe esta que se ha producido en la naturaleza. O sea, si usted toma en cuenta eso con el mandato de dominar la tierra, estamos listos. Como que hay entonces una especie de justificación divina a la explotación irracional de la naturaleza. Como que formase parte, y muchas veces lo han querido por intereses presentar así, como que fuese parte de la voluntad divina el que nosotros hagamos pebre la naturaleza. Mire, otra imagen, pebre. Que nosotros destruyamos la naturaleza. Cuestión que, como veremos, no es así. A pesar de que lo dice, ese de dominar la tierra. Vamos a ver cómo podemos responder a esta objeción. ¿Ah? Cómo podemos salir de este conflicto. Bueno, tenemos entonces el relato este de Génesis 1.1 al 2.4a, que, como decía hace un rato, es un relato piramidal, estructurado desde lo más general a lo más específico, repartido en una secuencia, sabemos todos, de 7 días. Todo el relato apunta al séptimo día. Fíjese que aquí vamos a encontrar como dos centros del relato. Todo el relato apunta al séptimo día, que es el Shabbat, el día de descanso. La fiesta del Shabbat. Pero también ocupa un lugar relevante la creación del ser humano. Por esto se puede afirmar que ambos, ser humano y sábado, son los centros de atención del relato. Bueno, el principio y el fin del relato, los relatos antes no se marcaban con capítulos y versículos, sino que se marcaban repitiendo más o menos los mismos términos. Entonces, en 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en 2.4a dice, esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Ahí se enmarca el relato. Y al interior de este marco, el texto se divide en 3 partes. Formación de los espacios. Primero, formación de los espacios. Les voy a compartir una imagen. Espero que sea la correcta porque tengo no sé cuántas ventanas abiertas aquí. Se ve, ¿cierto? Al interior de este marco, dice. Ya. Indíquenme con cualquiera de las 4 manos. No, está bien, sí, ya me di cuenta que se ve. Ya. Al interior de este marco, el texto se divide en formación de los espacios, dotación o poblamiento de los espacios y regocijarse en la creación. Fíjese, qué bonito, el regocijarse en la creación. En la formación de los espacios tenemos el día primero, donde aparece retroceso y demarcación de las tinieblas por la aparición de la claridad y la consecuente separación entre día y noche. Ese fue el día primero. El día segundo, formación del firmamento. En la cosmovisión judía, el firmamento era como una cúpula fija, consistente, porque ellos creían que había agua arriba y agua abajo. O sea, por eso que aparece la creación como un proceso de separación
de las aguas. Se coloca la cúpula para que separe las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y cuando llueve, esta cúpula se abre. Y cuando deja llover, esta cúpula se cierra. Y cuando las puertas se quedan pegadas, diluvio. ¿Ah? Se quedan pegadas abiertas. Diluvio. Ya. Formación del firmamento. Día tercero, formación de los mares y de la tierra. Y creación de la vegetación como dotación de la tierra. O sea, ahí ya empieza un poquito la dotación. Después viene la dotación o poblamiento de los espacios. El día cuarto, creación de los luceros mayores y estrellas como dotación del firmamento. ¿Ah? Se suponía que las estrellas como que colgaban del firmamento. De esta cosa sólida, decía. Que son como esos, no sé cómo se llaman, pero hay unas cositas que son como, que traen un edificio adentro, ¿cierto? Y traen una cúpula y líquido, y uno las puede agitar así. Entonces, esa cúpula, así concebían el firmamento, como algo sólido. Después, el día quinto, creación de los habitantes de los mares y del aire. El día sexto, creación de los animales de la tierra según su especie. Y creación del ser humano. El mismo día aparece la creación de los animales de la tierra y la creación del ser humano. Y el día séptimo, Dios descansa, bendice y santifica el séptimo día. Bueno, lo que yo les mostré forma parte de un artículo que yo publiqué, que me fue publicado en la Revista Católica el año 1999. O sea, mucho tiempo que estaba presente este asunto de la ecología, o que yo también tengo presente el asunto de la ecología en la Biblia, ¿cierto? Ya han pasado 21 años. Bueno, el estilo que nosotros encontramos en el relato es preciso, seco y repetitivo, si ustedes van mirando ahí el texto. Todo está ordenado de lo más general a lo más particular. Son 8 obras agrupadas en 6 días, donde se repite el mismo esquema. Orden o mandato, hágase tal cosa. Ejecución, tal cosa se hizo, fue hecha. Y aprobación, tal cosa, y vio Dios que era bueno. La repetitividad de estas expresiones, fíjese que lejos de estorbar, le da al texto un carácter así como sagrado, un carácter que hace pensar en su uso litúrgico como un canto litánico de alabanza a Dios por la creación. Bueno, luego viene la creación del ser humano. Luego viene la creación del ser humano, que es uno de los centros de atención del relato, y eso se nota porque se rompe el esquema habitual de orden o mandato, ejecución y aprobación. Se rompe. Aparece curiosamente una primera persona plural en el versículo 26. Y a la ejecución de la obra le antecede una especie de deliberación. Aquí les voy a compartir pantalla nuevamente para mostrarles. Las diferencias que hay con lo anterior, ¿cierto? A mi parecer son 3 las diferencias relevantes que merecen una explicación. El plural, la imagen y semejanza y la tarea encomendada. ¿Ah? Por acá tenemos, dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. En cambio, acá dice, y dijo Dios,
hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Después dice, y bendijo los Dios, diciendo a los animales también los bendijo, ¿cierto? Sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra. Y al ser humano, y bendijo los Dios y díjoles, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra, y sometedla. Ahí cambia, porque ahí se le entrega un mandato ya especial y específico al ser humano. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Bueno, lo primero es por qué aparece ese hagamos. En realidad, es muy probable que se trate de lo que se llama un plural deliberativo, en donde se explica por la importancia de lo que se va a realizar. Entonces, como que Dios reflexiona consigo mismo a propósito de esta creación porque es algo especial, o también puede ser una especie de pregunta retórica en la cual Dios Rey se dirige a su corte celestial para hacerla partícipe de este magno acontecimiento. No está de más recordar algo que se me olvidó a mí delante, y es que el término hebreo Adam es un término que significa humanidad, es un término genérico. ¿Ah? No es Adán, no sé. ¿No? Estoy en la escuela de la fe. No es Adán Gutiérrez, ¿ah? Sino que significa humanidad. Y Adam, eso aparece sobre todo en Génesis 2, viene de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra, suelo. Entonces Adam es que ha sido tomado de la Adamá. ¿Ah? Por eso que se llama Adam. Fundamental los términos también imagen y semejanza. Eso es una diferencia con los animales. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto que sea imagen y semejanza de Dios? Bueno, lo voy a resumir. Significa que el ser humano es el representante de Dios en la tierra. Y por tanto el ser humano tiene que actuar como Dios actúa. El ser humano es el representante de Dios ante el mundo no humano, ya sea los animales como la naturaleza. Tanto los animales como la naturaleza. Y eso se descubrió, pero no voy a entrar en el detalle, mejor para dejar tiempo para la conversación. Ahora, fíjese, ¿qué es lo más fundamental de Dios? ¿Cómo es definido Dios en el Nuevo Testamento? Como amor. Bueno, también en el Antiguo Testamento, ¿eh? Como amor. Y en especial, ese amor que se expresa en misericordia. Hay un gran teólogo y cardenal alemán, Walter Casper, que ha dicho que el atributo principal de Dios es la misericordia. Por lo tanto, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que nosotros también podemos amar. Significa que también podemos ser misericordiosos. Qué sé yo también podría decir, Dios al crearnos tuvo un proyecto para nosotros. Un sueño sobre cómo tiene que ser el universo y la humanidad. Y por eso nosotros también tenemos la capacidad de soñar y de colaborar en la realización de ese proyecto. Todo esto lo digo por lo siguiente, porque generalmente se ha dicho que la imagen y semejanza consiste en la razón.
Y es cierto que consiste en la razón, pero no consiste solo y exclusivamente en la razón. Ahí como que nos quedamos muy disminuidos. No es solamente la razón, sino que está la capacidad de amar, la capacidad de ser misericordioso, la capacidad de soñar, la capacidad de ser solidario, la capacidad de empatizar con el otro, término tan utilizado hoy en día, de preocuparse solícitamente por el otro, sobre todo por aquellos que tienen mayor necesidad, pero eso es tema de mañana. Entonces, el tema de imagen y semejanza es un tema fundamental. Y para nosotros los cristianos, que nosotros creemos que Dios es un Dios trino, que es un Dios Trinidad, significa que si somos imagen y semejanza, que estamos desde nuestra naturaleza más profunda llamados a vivir en comunidad. Lo nuestro es la comunidad, la sociabilidad. Eso es un aspecto tremendamente importante. Bueno, y que ya aparece también en el Génesis 1, no, porque Génesis 1 los creó hombre y mujer. O sea, ahí aparece que somos comunidad, pero aparece con más fuerza en Génesis 2 esta necesidad de la comunidad porque coloca primero esto de que el hombre estaba solo. Listo. Comunidad. Estamos llamados por nuestra creación a ser comunitarios. Somos seres sociables por naturaleza. Bien. Y finalmente, el tema entonces del dominio. Me quedan dos temitas todavía. Uno, el tema del dominio. Resulta que al lugar privilegiado del ser humano le corresponde una tarea proporcional: someter la tierra y ejercer el dominio sobre el resto de los seres creados. ¿Significa esto una contradicción flagrante con el relato yavista de la creación, donde parece que la tarea del hombre consiste en labrar y cuidar el jardín del Edén? Antes de ir a lo que nuestro texto dice, me gustaría partir por lo que no dice, y que a veces olvidamos. El texto no dice que el hombre debe dominar a la mujer. Y para borrar algunas sonrisitas que vi por ahí, tampoco que la mujer debe dominar al hombre. Ahora nos tocó. No, no, ni el hombre debe dominar a la mujer, ni la mujer debe dominar al hombre, ni el ser humano debe someter a otro ser humano. Eso no lo dice. Ahora bien, la clave de comprensión del someter y dominar está precisamente en lo que constituye el centro y el peso de estos versículos: la imagen y semejanza de Dios. Ese es el centro de todo esto, la imagen y semejanza de Dios, fíjese. Porque eso significa que el ser humano tiene que ejercer su señorío como lo ejerce Dios. El ser humano tiene que dominar, pero no como se nos ocurre a nosotros, sino como domina Dios. Y para eso hay que preguntarse entonces, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo ejerce su señorío? ¿Cómo domina Dios? Según innumerables pasajes de la Sagrada Escritura, Dios no solo crea, sino que también cría, es decir, mantiene en la existencia. Cuida, preserva. Se preocupa por la conservación y desarrollo de aquello a lo que le ha dado origen. Da la vida y la cuida solícitamente, buscando fomentarla y desarrollarla. Tal es nuestro modelo.
Así como Él se enseñorea en su creación, comprometiéndose con la vida, así también lo ha de hacer todo ser humano. Entender este mandato como una autorización divina para la explotación irracional y depredadora del planeta es una perversa y muchas veces premeditada deformación del texto bíblico. Es arrancar groseramente el versículo de su contexto. Ni el hombre dominando a la mujer, ni la mujer al hombre, ni el ser humano a otro ser humano, sino todos nosotros haciendo presente el cuidado solícito y amoroso de Dios sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. ¿Ve? Ahí está lo ecológico. Sobre todo lo creado. Tal es el sentido genuino de nuestro texto. Y por tanto, no hay contradicción entre los dos relatos de la creación, sino coincidencia en las diversas perspectivas. El ser humano, en la complementariedad de los sexos, ha sido llamado no solo a humanizar el mundo, sino a divinizarlo. Eso significa a conformarlo, a transformarlo de acuerdo a la voluntad del Creador. Y para terminar, el Shabbat, el séptimo día. Capítulo 2, versículos 1 al 4a. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Ustedes saben que el pueblo judío celebra, digamos los creyentes observantes, celebran con mucho cuidado el Shabbat. Y ese día sábado no pueden hacer ninguna tarea, nada. Todo lo dejan hecho el día anterior, dejan cocinado el día anterior porque ese día no se trabaja. ¿Y por qué no se trabaja? ¿Para qué no se trabaja? Lo que para nosotros debería ser el domingo. Para dejar ese día para Dios. O, dicho de otra forma, como decía un teólogo por ahí de apellido Moltmann, un alemán, ese día estamos llamados a gozarnos de la creación, a gozarnos en la creación. Así como Dios descansa y disfruta de lo creado, estamos invitados al gozo y al disfrute también de la creación e incluso de la maravilla que nosotros mismos, porque también nosotros somos criatura de Dios. Y bueno, y para el mundo judío, y nosotros también lo podríamos asumir desde nuestra perspectiva, el reino de los cielos o lo que nos espera es una especie de gran Shabbat, ¿cierto? El Shabbat de la creación que para nosotros podría ser el domingo de la creación. La alegría, compartir la alegría de poder disfrutar en plenitud aquello que Dios ha creado. Bueno, hasta ahí entonces mi exposición y quedo dispuesto a las consultas y comentarios que ustedes quieran hacer, que eso lo va a coordinar alguien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Levante la manito derecha. Aló, Marco, por acá. Yo levanté la mano hace un rato atrás. Marco. Ya, Marco. ¿Me escuchan? Sí, se escucha claro. Sí. Hola, Arturo. A mí siempre me llama la atención, hay un tema que me contradice, que esta pregunta, yo sé que la respuesta está, tengo entendido que independientemente que la haya declarado un papa, no sé en qué año, no me acuerdo el nombre del papa, pero ¿cuál es la razón de que la Iglesia Católica dedique el día domingo a descansar y a Dios,
cuando el mismo dice que el último día de la semana hay que dedicarle a él y a descansar. No entiendo por qué esa contradicción. Sí, ¿Cómo me puedes explicar? claro, porque resulta que el Nuevo Testamento presenta también algo distinto en relación al Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento aparece, digámoslo así, en términos generales, la historia de Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho ser humano, y nosotros el día domingo entonces celebramos la resurrección de Jesús, que es lo más importante para nosotros, porque es el triunfo de la vida de Dios sobre la muerte. Entonces, debido a eso, legítimamente se produce este cambio del sábado hacia el domingo, porque nosotros consideramos a Jesús como el culmen, ¿ah? El punto de llegada, el punto más alto de la historia de la salvación, que empieza en el Antiguo Testamento y llega a su máxima expresión en el Nuevo Testamento, sobre todo con la experiencia de la Pascua que termina con la resurrección. Esa es No, la sí, razón. lo entiendo claramente y es Bastante perfecta válida. la respuesta, y muy lindo que sea así. Lo que no entiendo por qué contradecimos lo que Dios nos pidió. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué faltamos a esa palabra que Él pidió? En el Génesis dijo, yo al séptimo día lo voy a dedicar para que ustedes lo dediquen a mí y a descansar. No sé por qué no se siguió con esa ordenanza de Dios. Eso es lo que Claro, bueno, es que también las costumbres también son dinámicas, ¿ah? En la Sagrada Escritura. Entonces, como digo, para nosotros el culmen de lo dicho en el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento, y, y más que la materialidad del sábado o el domingo, en realidad prácticamente lo que los judíos hacen el día sábado, nosotros lo trasladamos para el domingo con el contenido propio de lo que significa la resurrección de Jesús. Entonces tampoco es que sea un cambio tan grande. ¿Quién más? Padre Juan Carlos, usted estaba levantando la mano. Abra su micrófono. Padre Juan Carlos. ¿Dónde? Ábrele Ahora el... sí. Ya, eso. Ya. De partida tengo que decir, Arturo, que me encantó la reflexión. Pero no voy a ser socrático, que voy a empezar, ¿no es cierto?, con una alabanza, no. No, verdaderamente me encantó la reflexión. Y querría hacerle una consulta a Arturo. Cuando hablaste en el versículo de la creación del hombre, ¿no es cierto? Y en general de la creación por medio de la palabra, ahí yo lo desconozco. ¿Qué piensan los judíos? ¿Cómo la interpretan? Y las interpretaciones rabínicas, sobre todo de la Edad Media, si es que tú tienes alguna lectura, alguna cosa que, ¿cómo interpretan aquello? ¿Cómo? Porque yo he escuchado nomás, no puedo decir que haya leído, ¿no? Y mi formación bíblica es amateur porque a mí me gusta. Y tema que hay de Biblia me meto y he leído lectura, pero me interesaría saber si tú tienes algún antecedente de cómo los judíos interpretaban esto que Dios crea por medio de la palabra, el hagamos, el plural, ¿no es cierto? Y la imagen y semejanza. Me interesa saber qué opina, digamos, los rabinos a través de la historia. Ya. Bueno, tan exactamente no te puedo responder porque desconozco el pensamiento judío de la Edad Media al respecto. Ya. Pero sí te puedo decir
que, en primer lugar, se colocó el término palabra, la corriente que colocó el término palabra, quiso dar una idea más trascendente de Dios. Entonces lo coloca como distanciándose un poco de la creación, en el sentido que ya no está como en el segundo relato metiendo las manos ahí. Entonces para ellos era importante el hecho de empezar a eliminar muchas de las imágenes antropomórficas de Dios para poder subrayar su trascendencia. Además que es un relato que surgió en tiempos del exilio en Babilonia. Ese fue el caldo de cultivo. Por ejemplo, leía yo en lo que expuse, o decía en lo que expuse, esta cosa del capítulo 1, versículo 14, dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, etc. Versículo 16, hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. ¿Cuál es el lucero mayor y cuál es el lucero pequeño? Bueno, todos sabemos que el sol y la luna. Pero ¿por qué el escritor no colocó sol y luna? ¿Para qué se complicó con esta cosa del lucero mayor? Gastó más tinta, qué sé yo, gastó más papiro. ¿Ah? Y colocar lucero mayor y lucero menor. Porque resulta que en el entorno cultural en el que ellos se encontraban, el sol y la luna eran considerados dioses. Entonces, los que escribieron esto no quieren, están evitando esto de la mitologización de la naturaleza o la mitologización del cosmos. Hay una desmitologización. Entonces, por ningún motivo quieren que se confunda al sol y la luna con determinadas divinidades. Ellos quieren afirmar a rajatabla, como decía yo, que Dios es el creador y todo lo demás es criatura. Por lo tanto, esto de la palabra ayuda a subrayar la trascendencia de Dios, para que no sea confundido con otras divinidades que estaban ahí en los lugares donde ellos se encontraban. Ahora bien, ¿cómo interpretar el hagamos? Ya. Aquí hay que decir algo que hay que explicarlo bien para que no sea mal interpretado. Y es lo siguiente. Claro, muchos han dicho, mire, en el hagamos encontramos nosotros a la Trinidad. Es la Trinidad que aparece ahí en Génesis 1, 26. Y eso hay que decir que no. Pero, un momentito, escuchemos toda la explicación. Para el autor hebreo es imposible pensar en la Trinidad, porque ellos eran estrictamente monoteístas. Estrictamente monoteístas. Por lo tanto, lo de la Trinidad no tiene cabida. Sino que se está pensando, como decía yo, o en una especie de consulta a sí mismo, hagamos esto, por la importancia de lo que se va a crear, o se está pensando en esta especie de pregunta retórica a una especie de corte celestial, a una especie de consejo celestial que busca subrayar la importancia de lo que va a ser creado. Y por eso se necesita esta como reflexión previa, esta como consideración previa. Así se explica más o menos el hagamos, pero de ninguna perspectiva
de ninguna manera, quiero decir, en esa mentalidad como manifestación de la Trinidad. Ahora bien, sí puede ser legítimo que desde el cristianismo pudiese haber una interpretación trinitaria del pasaje, ¿eh? Con esto que se llama el sensus plenior de la Escritura, el sentido pleno de la Escritura. ¿Qué se entiende como sentido pleno? Un sentido intencionado por Dios que el autor, en el momento en que lo escribió, no estaba consciente, pero que después se puede llegar a interpretar de esa manera. Eso es lo que más o menos podría decir en relación a tu pregunta. Profesor, hay una pregunta de Tania Cáceres. Al ¿Ya? inicio se habló de la teoría yavista y que esta teoría hoy en día no se sostiene. ¿Por qué? Sí, porque se ha demostrado, bueno, antes, digamos, se decía, por ejemplo, cuando yo estudié estas materias, yo las estudié por ahí el año 78, 79, había una descripción muy clara de las fuentes. Estaba la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente sacerdotal y la fuente deuteronomista. E incluso estudiosos habían hecho una clasificación del Pentateuco en donde decían de aquí a aquí es sacerdotal, de aquí a aquí es yavista, de aquí a aquí es tal, es deuteronomista, y de aquí a aquí es eloísta. La primera fuente que empezó a hacer agua fue la eloísta. ¿Por qué? Porque se decía el eloísta. ¿De dónde viene el nombre eloísta? De aquellos lugares donde Dios aparece con el nombre de Elohim. Elohim, en hebreo. Y que en español es traducido como Dios nomás. ¿No? Y la fuente yavista, aquellos lugares donde Dios aparece con el nombre Yahvé. Yahvé. Y que en español colocamos Yahvé o colocamos el Señor. Y bueno, entonces se empezaron a dar cuenta, todo esto lo desarrolló un alemán por ahí del siglo XIX llamado Julius Wellhausen, con estas 4 fuentes. Pero por ahí se fueron dando cuenta que los textos que se atribuían al eloísta parece que no eran tan distintos, por ejemplo, del yavista. Ya. Entonces, por ahí, los criterios que se definieron para definir los textos se fueron cayendo por los descubrimientos que se fueron haciendo. Por ejemplo, en el siglo XX se hicieron grandes descubrimientos de manuscritos en Qumran, en Ebla, en Nag Hammadi, y ahí se fueron, esos descubrimientos hicieron que esto que se llama la teoría de las 4 fuentes temblara. ¿Ah? Fueron corroyendo sus pilares. Hasta que ha quedado en este proceso de composición prácticamente 2 fuentes que unen la fuente sacerdotal y otra, una fuente que se llama laica, que puede ser identificada con más o menos con la fuente deuteronomista. Pero, como digo, mire, el problema de la composición de la Sagrada Escritura y del Pentateuco, en este caso, es un problema extraordinariamente complejo. Y tendría que entrar ya como a razones más técnicas para mostrar por qué no se sostiene. Eso. Tengo un texto que escribió Arlette Casot a todos. El hombre es tal cuando, además de tener vida propia, está enraizado en la tierra. Adán, que debe trabajar y cuidar, y de la que obtendrá sus medios de subsistencia, porque la tierra es él, principio ecológico, abierto obedientemente a la relación de dependencia de Dios, situado ante el resto de los seres vivos como superior
y por último completado por la relación de igualdad y amor con esa mitad de su yo que es la mujer. Todo esto es parte del ser hombre. Cuando el hombre daña una de estas partes, se daña a sí mismo. Así la consideración del mundo, el Antiguo Testamento es antropocéntrica, la tierra solo con el trabajo humano cobra sentido. Entonces, ya desde el estudio de estos relatos se ve que la destrucción de la tierra es destrucción del ser humano. ¿Se fueron ya? Y la pregunta, ¿cómo volvemos entonces a la regeneración o reparación, si es que se puede? Bueno, volvemos tratando de tomar conciencia de esto. Es decir, de que el ser humano es un ser en el mundo, no es un ser aparte del mundo. El ser humano es un ser en el mundo. Tanto es así, ahora de la creación me voy a pasar al final de la historia, que al final de la historia todo el cosmos será transformado. No solamente el ser humano, porque el ser humano es en el mundo, vive en un determinado entorno, y al final será entonces consumado no solo el ser humano, sino también su entorno. Y todo será entregado al Padre, como dice 1 Corintios 15, 28, y será transformado a la forma de ser de Dios, que no sabemos exactamente cómo será. Pero el cosmos no será destruido, sino transformado a la realidad divina. Así de importante es el cosmos, así de importante es el mundo. ¿Ah? No es algo nomás que está ahí como de añadidura, sino que es algo esencial para el ser humano. Entonces, esa es la conciencia que nosotros debemos tomar, y tal como lo hemos visto aquí, si bien es cierto, a ver, nuestro dominar tiene que ser entendido en términos de responsabilidad. Somos responsables del entorno, porque muchas veces el entorno no se puede por sí mismo defender de los peligros que lo acechan. Entonces nosotros somos los responsables de defender aquello. Y aquí también yo voy a un tema en donde hay que ser ponderado en la manifestación de estas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que el ser humano ha sido un gran depredador, pero no ha sido el único depredador. Ha sido también un gran salvador. Entonces el ser humano hemos podido conservar especies que a lo mejor solas se hubiesen destruido. Yo quiero recordar que los dinosaurios desaparecieron como especie antes de que el ser humano pisara la Tierra. ¿Ah? Entonces, en ocasiones la naturaleza se puede destruir a sí misma, y el ser humano puede ayudar a que no se destruya. ¿Ah? Voy a decir algo que puede sonar así como caricaturesco, pero yo creo que es un buen ejemplo. No sé, en la selva africana, ¿ah? Si hay un incendio que se haya originado por causas naturales, fíjese, no quiero colocar al ser humano ahí. ¿Ah? Digamos, no hay una tropa de elefantes que vayan con las trompas a buscar agua al lago y le disparen, no hay ningún elefante que haya fundado una compañía de bomberos. ¿Ah? No son capaces de eso. Solo el ser humano puede, el animal ante el peligro huye. Solo el ser humano es capaz de enfrentar el peligro.
Y bueno, entonces es esa parte que nosotros tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos nosotros en la conservación y preservación de los ambientes naturales, tomando en cuenta que es una tarea vital, porque en ello nos va nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y como lo dirá seguramente después, tal como lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si, es una ilusión que se tenía, y hay que ser consciente de eso, es una ilusión de que los bienes que tenemos o los recursos naturales son inagotables. No, no son inagotables. Por eso que los tenemos que cuidar y los tenemos que preservar. Y tampoco son de una reposición muy, muy rápida. Entonces tenemos una gran responsabilidad en relación a nuestro entorno. Última pregunta de Francisco Mella. ¿Por qué en el Génesis 1 Dios le dice al hombre que puede comer de todo vegetal y todo animal, y en el Génesis 2 solo puede comer del fruto de los árboles? Bueno, porque como decía en un principio, son distintas tradiciones que abordan el problema desde diversas perspectivas. Claro, incluso por allá en el capítulo 9 va a aparecer esto de que el hombre ya puede comer los animales. Bueno, eso tiene una explicación que es la siguiente, que se supone que en un mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, se supone que en un mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, que existiera de acuerdo a la voluntad de Dios, pero esto, como digo, lo suponen. No debería existir la violencia que significa matar un animal y comerlo. Pero en la práctica se da. Y es por eso que aparece en el capítulo 9, entonces, esta permisión para que se pueda alimentar también de los animales. Pero en realidad es más bien como un recurso literario, porque eso existió siempre. El alimentarse de los animales existió siempre, pero pareciera, como digo, que el autor considera que en un mundo ideal no debería existir ningún tipo de violencia. Eso en cuanto a una misma fuente en relación al capítulo 1 y a lo que aparece después en el capítulo 9. Lo del capítulo 1 y el capítulo 2 son diversas tradiciones en relación más o menos a un mismo tema. Ahora, en el capítulo 12 es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que dice en el versículo 9, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, primero porque si hizo unos árboles así de deleitosos, habrá que comérselos, porque si no, ¿para qué los hizo? Y segundo, porque el autor o los autores del capítulo 2 quieren establecer la tensión que se va a dar entre estos árboles deliciosos que Dios ha hecho para el consumo del hombre y el árbol del bien y del mal que al hombre le está vedado. Entonces, no es tanto que puedan comer o no puedan comer, sino que se está preparando en el capítulo 2, se está preparando el escenario para lo que va a ser el pecado original.
Gracias, profesor, por su respuesta. Ahí, disculpa, ahí podemos dejar una última pregunta. Raimundo está... ¿Puedo hacer la última pregunta? Es referente al Génesis 2:15, donde dice, dejó Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Y después, ¿no es cierto?, conocemos la historia del hombre expulsado del jardín del Edén. Entonces la pregunta es, ¿no será, como tú decías, esto es una alegoría, toda la presentación del Génesis, ¿no será el Edén, en vez de ser un inicio, no será un destino al cual la humanidad debería aspirar? ¿No será eso más motivador que esperar el Edén o el paraíso después de la vida? Esa. Sí, también. Bueno, lo que se dice justamente es que los textos, esto voy a utilizar un lenguaje un poquito más técnico, no son protológicos sino escatológicos. Eso significa, lo que nos dicen estos textos no es algo que se dio en el principio, sino que es la meta de nuestra existencia. Para allá nos dirigimos. Entonces, por decirlo así, el Edén no está al principio, sino está al final. Y nosotros tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a tratar de vivir lo más armónicamente posible, pero sabiendo también que la armonía final es obra de Dios. Pero nosotros desde ya tenemos que empezar a colaborar en aquello. Entonces lo que aparece aquí que está como al principio es en realidad lo que se va a dar al final de la historia. Eso. Todo el esfuerzo para construir ese Edén. ¿Cómo? Todo el esfuerzo para construir ese Edén y cuidarlo. Sí, sabiendo, como digo, que el Edén definitivo lo da Dios. Okay. Por ahí hay un texto de Gaudium et Spes donde que habla de esto, 68 por ahí creo que es, no me acuerdo muy bien el número, donde dice que no sabemos cómo nuestros esfuerzos en esta tierra se verán reflejados en la realidad que Dios nos trae, en la realidad definitiva que Dios nos trae. Pero ¿no está también implícito aquí ese deseo y esa aspiración de Dios que podamos cuidar ese lugar? Sí, por supuesto. Lograrlo? Claro, por supuesto, sin duda. Bueno, damos gracias a nuestro hermano Arturo por la exposición que nos ha hecho. Pedimos al Señor que lo siga bendiciendo y acompañando. Y también, por cierto, agradecemos a todos los que se han sumado a esta transmisión en vivo, tanto por Zoom como por el Facebook parroquial. Y vamos a poner en las manos de Dios lo que hoy día hemos podido asimilar, comprender, de tal manera que podamos poco a poco ir implementándolo en nuestra propia vida como cristianos, es decir, como discípulos de Cristo Jesús. Pidamos entonces al Señor que nos anime en esta tarea tan difícil y compleja de colaborar en la extensión de su reino en este mundo, para que podamos hacerlo siempre inspirados por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este momento que hemos vivido en comunidad. Te damos gracias, Señor, por la creación entera, por todo lo que nos regalas, por lo visible y lo invisible. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que nos concedas la gracia de perseverar en el cuidado de nuestra casa común, que podamos dejarnos asistir, inspirar y orientar por la acción del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos conceda la gracia de ver la realidad creada desde tus ojos, para que podamos cuidar la creación, podamos promover un pensamiento y una acción ecológica de respeto por lo otro. Te pedimos humildemente que nos bendigas
y que nos acompañes en el desarrollo de esta escuela de la fe. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y comunidades, sobre los enfermos, y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos y mañana nos juntamos con el profesor Arturo Bravo a la segunda parte de esta linda Escuela de la Fe en tiempos de pandemia. Muy bien. Buenas noches. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.